Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer un chal, hermoso diseño, fácil, con volantes, realizado a 2 agujas circulares. Espero que lo disfruten y vamos a ver cómo lo tejemos. Los materiales que vamos a utilizar: tijera, aguja crochet número 3 o 4. Sirve para cuando terminamos de tejer, cortamos el hilo, después para esconderlo. Marcadores de puntos, vamos a necesitar 6 marcadores. Una cinta métrica para tomar las medidas. Este chal tejemos con agujas circulares y el largo del cable tiene que ser no menor de 100 centímetros. Con 100 centímetros de cable incluso vamos a quedar un poco cortos. Mejor que el cable sea de 120 centímetros o más. ¿Por qué? Porque cuando vamos a terminar estos volantes, terminar de tejer el chal, aquí cuando tejemos estos volantes agregamos mucha cantidad de puntos. Entonces sobre las agujas vamos a tener muchísimos puntos, y para que puedan entrar todos recomiendo agujas largo de cable más de 120 centímetros. Como no tengo agujas con cable de 120, ¿qué es lo que hice? Fue agregar, tengo estas agujas de Cheogu que son intercambiables, este set de agujas que es mágico. Entonces lo que hice fue agregar 2 cables y el largo de cable fue suficiente. Si todavía no saben, a ver, son estas agujas intercambiables, es esta marca Cheogu. Agujas intercambiables vienen con diferentes largos de cable, pueden incluso ir comprando los cables y podemos unir tantos cables cuanto sea necesario para tejer cómodamente. Si vieron mi video anterior donde les mostré mis compras de las agujas, por las dudas, si están viendo a alguien, se acuerdan que me faltaba comprar estos conectores de cables para el largo L de las agujas, o sea, las agujas que vienen desde el número 5 en adelante, 5 y medio, 6, 6 y medio, necesitamos otro grosor de cable que estas agujas, ¿no? Por eso los cables y las agujas las compré, y estos conectores aquí en Argentina no los pude conseguir, por eso los compré en Amazon. El chal pesa 430 gramos. Utilicé lana mohair, que es lana súper liviana, muy rendidora. Mohair 50% y 50% acrílico. Y también utilicé 50% merino y 50% acrílico, este cono, lana súper finita. Combinando estas dos, miren este resultado hermoso, a comparación con la aguja número 5. Vamos a ver más de cerca este chal. Miren, en mi canal tengo uno parecido, un modelo parecido, tejido con punto jersey. Es un chal naranja, por cierto ya lo regalé, y la terminación era también otra, punto Santa Clara. Aquí en este chal decidí tejerlo con volantes, queda muy bonito, estos volantes calados. También incorporé este punto anillado que lo tejimos hace poquito, mostré cómo tejerlo. Empieza el chal por aquí, tejemos así de esta forma, ida y vuelta, agregando los puntos. Hay 4 líneas donde agregamos puntos antes de finalizar la vuelta, o sea, empezamos antes y después de finalizar la vuelta, y hay 2 líneas con aumentos.
Este modelo se siente súper cómodo, nos sale, digamos, fácilmente. De todos los modelos que tejí, este es que más me gustó. Podemos ir regulando el largo nosotros, y la terminación súper bonita. Empezamos a montar los puntos. Tengo que montar sobre la aguja 3 puntos. Hacemos así, colocamos la hebra sobre el dedo índice, dejamos unos 15-20 centímetros, introducimos la aguja desde la derecha hacia la izquierda y damos vuelta, 1 y 2. Ahora esta hebra con la que vamos a seguir tejiendo está de este lado. Tenemos un punto, vamos a subir 2 puntos más, dedo índice por debajo de la hebra, damos la vuelta, agrego 2 puntos y 3. Empezamos a tejer. Primera vuelta, tejemos con todos los puntos al derecho, los 3 puntos, 1, 2 y 3. 3 puntos al derecho. Tejimos una vuelta y ahora vamos a tejer 10 vueltas más. Pasamos el primer punto sin tejer, 2 puntos al derecho, tejimos 2 vueltas, vamos a tejer la vuelta número 3, paso punto sin tejer. Miren, la aguja va por debajo de la hebra, la pasamos sin tejer y esta hebra va hacia atrás, así, un punto al derecho, 2, 3, tejimos 3 vueltas, primer punto paso sin tejer, 2 puntos al derecho, 4 vueltas, paso primer punto sin tejer, 2 puntos al derecho, 5 vueltas, y así en total son 11 vueltas. Tejí 11 vueltas. Ahora vamos a subir los puntos de este lado, 5 puntos de este lado y 3 puntos de abajo, de esta forma. Miren, vamos, este primer punto, o sea, este punto no lo tocamos, sino vamos a subir este punto, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo que subir 3 puntos, aquí abajo 3 puntos. Voy a tomar este punto por delante, uno, voy a tomar este punto, 2, y este punto de aquí. Voy a ayudarme con la aguja crochet, que este punto es un poco complicado, este último de aquí.
subimos este punto. En total son 8 puntos que subimos. De aquí en adelante, primer punto del borde pasamos sin tejer y último punto del borde tejemos al derecho hasta terminar de tejer todo el chal. Primer punto sin tejer, último punto tejemos al derecho. Como tejer primera vuelta, pasamos el primer punto sin tejer, tejemos 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés, dos puntos al derecho, último punto tejemos al derecho, tomamos el punto por detrás. Tejimos recién vuelta de inicio y ahora estamos sobre el lado derecho del tejido. Empezamos a tejer la vuelta con los aumentos y ahora vamos a colocar los marcadores. Primer punto del borde pasamos sin tejer, 2 puntos al derecho, es este borde, colocamos un marcador, hacemos lazada, punto al derecho, lazada, marcador, derecho, un marcador, lazada, derecho, lazada, un marcador, derecho, otro marcador, lazada, derecho, lazada, otro marcador, tejemos el borde 2 puntos al derecho, último punto del borde tejemos al derecho, tejimos primera vuelta y colocamos los marcadores. Vamos a tejer unas cuantas vueltas con el punto jersey, después vamos a ir incorporando nuestro diseño, nuestro punto anillado. Primer punto del borde pasamos sin tejer, esta es la vuelta número 2, la vuelta del lado del revés, tejo 2 puntos al derecho, paso marcador, lazada tejemos al revés, o sea, tejo con todos los puntos al revés, dos últimos puntos o 3 últimos puntos al derecho, todos los demás puntos tejo al revés, lazada al revés, los marcadores los utilicé al principio un par de vueltas, después los saqué porque se ve bien estas líneas con aumentos. Los 3 últimos puntos tejemos al derecho, último punto tejo al derecho por detrás. Vamos a tejer vuelta número 3. Primer punto pasamos sin tejer, 2 puntos al derecho. ¿Se acuerdan? Este es lado del revés, no hacemos ningún aumento, simplemente seguimos nuestro punto anillado. Paso el marcador, lazada tejemos al revés, este punto tejemos al revés. Aquí ven, están estos puntos de A3. Entonces aquí como tejemos, tejo un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Este es nuestro motivo. Aquí también punto derecho, 2 puntos juntos al derecho. Estos 3 puntos que no pertenecen al motivo están solitos, tejemos al revés, lazada al revés, paso el marcador, punto central al revés, paso marcador,
lazada al revés, este punto al revés, y llegamos a estos dos puntos de nuestro motivo, ¿ven? Y tejemos punto al derecho, tomamos el punto por detrás, dos puntos juntos al derecho, repito, punto derecho, dos puntos juntos al derecho, estos tres puntos tejemos al revés, lazada al revés, pase el marcador, punto revés, pase el marcador, revés, revés, punto al derecho, dos puntos juntos al derecho, derecho, dos puntos juntos al derecho, revés, revés, lazada al revés, paso el marcador y tejo tres puntos al derecho. Tejemos vuelta número 4, vuelta del lado del revés, primer punto del borde pasamos sin tejer, dos puntos al derecho, tejo con todos los puntos al revés, últimos tres puntos tejemos al derecho. Pase el marcador. En la próxima vuelta empezamos a tejer nuestro punto anillado o cualquier otro punto que ustedes eligen para tejer, si les da el número de puntos, ¿no? Tres últimos puntos al derecho, tejimos 4 vueltas y ahora empezamos a tejer incorporando nuestro punto anillado. Los aumentos hacemos en cada vuelta del lado del derecho. El lado del revés tejemos sin aumentos. Ahora vamos a empezar a tejer nuestro motivo anillado y esta va a ser la vuelta número 1. En total son 4 vueltas a repetir a lo alto. Vuelta número 1, ¿cómo la tejemos? ¿Qué quería explicar? Que este motivo, este punto es múltiplo de 2, ¿no? No voy a tocar el primer punto, o sea, aquí tejemos lazada, no voy a tocar el primer punto, voy a desarrollar el motivo aquí, estos dos puntos. Este punto tampoco lo voy a tejer porque aquí viene lazada, la tengo que tejer al derecho. Por eso vamos a ir incorporando nuestro punto de tal forma para no tocar lazada ni el primer punto. Tejemos punto anillado, vuelta número 1, primer punto del borde paso sin tejer, dos puntos al derecho. Como estamos sobre el lado derecho del tejido, hacemos aumentos, lazada, punto al derecho, este punto no lo voy a incorporar a nuestro diseño, y ahora sí tejo punto al derecho por detrás, sin sacar el punto de la aguja izquierda, tejo dos puntos juntos al derecho. Este es el motivo que se repite. Aquí tampoco lo voy a incorporar porque estoy justo, esta lazada la tengo que tejer al derecho, entonces este punto tejo al derecho, derecho, lazada, paso el marcador, punto al derecho, paso el marcador, lazada, punto al derecho, aquí tejo punto derecho por detrás, dos puntos juntos al derecho, punto derecho, derecho, hacemos un aumento, lazada, paso el marcador, derecho, paso el marcador,
lazada, punto al derecho, aquí tejo derecho por detrás, 2 puntos juntos al derecho, 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 lazada, paso el marcador y tejemos 3 puntos al derecho, 1, 2 y último punto derecho por detrás. Tejemos vuelta número 2, vuelta del lado del revés, va sin aumentos, primer punto del borde pasamos sin tejer, 2 puntos al derecho, pasamos el marcador, lazada tejemos al revés. Aquí miren, en este punto doble es este nuestro motivo, uno solo que tejimos. Los demás puntos tejemos al revés, revés, revés. Aquí 1, 2, entre el segundo y tercer punto introducimos la aguja, sacamos un punto, hacemos lazada y tejo 2 puntos juntos al revés, revés, lazada al revés, paso marcador, revés, paso marcador, lazada al revés. Aquí también miren, en este punto doble vamos a tejer 2 puntos al revés. Aquí introducimos la aguja entre segundo y tercer punto, sacamos un punto bastante largo, lazada, 2 puntos juntos, tejemos al revés, punto revés, lazada al revés, paso el marcador, punto revés, paso el marcador, revés, buscamos aquí este punto doble, voy a tejer entonces estos 2 puntos al revés, no están incorporados en nuestro diseño. Aquí sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al revés, revés, lazada al revés, paso el marcador y tejemos 3 puntos al derecho. Tejemos vuelta número 3, vuelta del lado del derecho, tenemos que hacer los aumentos, primer punto del borde paso sin tejer, 2 puntos al derecho, pasamos el marcador, hacemos lazada, tejo estos 2 puntos al derecho, aquí tengo estos 3 puntos, tejemos un punto al derecho, por detrás, 2 puntos juntos al derecho, puntos al derecho, lazada, paso el marcador, punto derecho, paso el marcador, lazada, puntos al derecho. Aquí está este nuestro punto triple, tejemos punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, tejo derecho, derecho, punto al derecho, lazada, pasamos el marcador, derecho, pasamos el marcador, lazada, derecho, derecho, aquí está nuestro punto triple, punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 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 lazada, pasamos marcador, 3 puntos al derecho y vuelta número 4, paso punto sin tejer, 2 puntos al derecho, pasamos marcador, tejo todos los puntos al revés, últimos 3 puntos tejemos al derecho. Esta es la última vuelta de nuestro motivo, que después lo repetimos desde la vuelta número 1.
Vamos a tejer 4 vueltas más para ver bien cómo tejer este diseño. Repetimos de nuevo estas 4 vueltas. Primer punto del borde, paso sin tejer, 2 puntos al derecho, pasamos el marcador y estamos sobre el lado derecho del tejido, por eso no se olviden de hacer los aumentos. Hacemos lazada, tejo un punto al derecho y empiezo a tejer nuestro motivo derecho, 2 puntos juntos al derecho. Repito, derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Ven, aquí pudimos tejer 3 motivos. Aquí tejimos 1, aquí ya son 3. Tejo derecho, derecho, lazada, pase el marcador, derecho, pase el marcador, lazada, derecho y tejo 2 puntos juntos al derecho, perdón, un punto al derecho, 2 puntos juntos, punto derecho, 2 puntos juntos, derecho, 2 puntos juntos al derecho, tejo derecho, derecho, lazada, pasamos marcador, derecho, pasamos marcador, lazada, derecho, tejo 2, un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos, derecho, 2 puntos juntos. Después tejo derecho, derecho, lazada, pasamos marcador, 3 puntos al derecho, vuelta número 2 con nuestro motivo, vuelta del lado del revés, primer punto paso sin tejer, 2 puntos al derecho, pasamos el marcador, tejo con los puntos al revés y donde veo este punto doble que se nota muy bien, ¿ven? Introducimos la aguja, saco punto, lazada, 2 puntos juntos al revés, repito el motivo, sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al revés. Una vez más, 3 motivos aquí son. Tejo punto revés, lazada al revés, pasamos marcador, revés, revés, revés. Aquí de nuevo nuestros 3 motivos. Sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al revés, así tejo mis 3 motivos, sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al revés, aquí tejo con los puntos al revés, marcador debería ir aquí porque primero va marcador, después lazada, pero a veces uno puede equivocarse. Primero va marcador, después lazada. O sea, tejí todo correcto, pero hice un aumento antes de marcador y no después de otro lado. Revés, revés, aquí ven de nuevo nuestros 3 motivos. Sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al revés, sacamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al revés, punto revés, lazada al revés, paso marcador y aquí tejo 3 puntos al derecho.
Tejemos vuelta número 3. Primer punto del borde, paso sin tejer, tejo 2 puntos al derecho. Personalmente voy a sacar los marcadores, no los necesito más. Si ustedes tienen miedo de equivocarse, los pueden dejar. Aquí lazada, punto derecho, derecho, donde está nuestro punto triple, tejemos punto derecho, 2 puntos juntos al derecho. Repito el motivo: derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Aquí tejo derecho, derecho, derecho. Voy a sacar este marcador porque se ve perfectamente donde hay que hacer aumento. Hacemos lazada, derecho, lazada, derecho, punto triple, punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Y tercer motivo, derecho, 2 puntos juntos. Tejo puntos al derecho. Voy a sacar este marcador. Hacemos lazada, punto central al derecho. Sacamos el marcador. Lazada, derecho, derecho. Nuestro motivo, tejemos punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos, y así tejo los 3 motivos. Derecho, sacamos el marcador, lazada, 3 puntos al derecho. Última vuelta de nuestro motivo, primer punto paso sin tejer, 2 puntos al derecho. Este es el lado del revés, tejo con todos los puntos al revés, últimos 3 puntos al derecho, simplemente puntos al revés, muy fácil. Y así tejo, repitiendo estas 4 vueltas, el largo deseado. En mi caso, esta línea mide 75 centímetros. Después tejemos los volantes. Vamos a ver ahora cómo tejer este volante. El volante, miren, es, a ver, empezamos con 6 puntos y hacemos los aumentos. Empezamos con 6 puntos, o sea, el motivo es múltiplo de 6 puntos, ¿no? Tienen que ir calculando cuántos puntos tienen para saber bien cuántos motivos. Después, cuando terminan de tejer todo el chal, tienen que hacer la cuenta, contar cuántos puntos hay, dividirlos por 6 y ver si no queda algún punto. Cuando tejí los 75 centímetros, resultaba que justo me quedaba la cantidad de puntos, de tal forma que tejí estos 3 puntos al derecho, seguí tejiéndolos al derecho, a ver, y en este borde lo seguí tejiendo al derecho, así, y después aquí justo me entró número múltiplo de 6. Si el número no va a ser justo, pueden agregar un punto o 2 puntos a lo largo de toda la carrera, de toda la vuelta, cuando vamos a tejer 2 vueltas aquí con los puntos al derecho. Para tejer este volante tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 6 más 2 puntos del borde. Vamos a tejer con ustedes un motivo. Voy a dejar publicado este patrón en mi blog Silvana Team, como siempre. El link van a ver en la descripción de este video. Si es más fácil para ustedes seguir el diagrama, bueno, lo pueden seguir ahí. Si no, vamos a tejer ahora juntos. A lo alto repetimos 14 vueltas aquí, después cerramos los puntos, empezamos de abajo hacia arriba. Empezamos ahora entonces
a tejer. Vuelta número 1. Sobre las agujas tengo montados 8 puntos, 6 puntos del motivo y 2 puntos del borde. Vuelta número 1, primer punto del borde pasamos sin tejer, tejo con los puntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2, punto del borde pasamos sin tejer, tejo 1, 2, 3, 4, 5 puntos al revés, punto al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 3, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos nuestro motivo, punto revés, derecho, lazada, 3 puntos al revés, lazada, punto al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 4 y todas las vueltas pares tejemos según cómo se nos presentan los puntos. Primer punto del borde paso sin tejer. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Lazada tejemos al revés. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 5, punto del borde, tejemos nuestro motivo, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero cambiamos la orientación de los puntos. Miren, si los tejo así 2 puntos juntos al derecho, el punto se va a cruzar, por eso tengo que primero acomodar los puntos de esta forma y tejer 2 puntos juntos al derecho, lazada, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 7, punto del borde, punto al revés, tejemos nuestro motivo, derecho, lazada, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, derecho, punto del borde al revés. Como tejer vuelta número 9, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos nuestro motivo, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, de nuevo 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, punto al derecho, punto del borde. Vuelta número 11, punto del borde paso sin tejer y empezamos a tejer nuestro motivo, punto revés,
derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, derecho, punto del borde. Vuelta número 13, punto del borde, punto revés, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, y de nuevo una vez más 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, punto al derecho, punto del borde. Vuelta número 14, tejemos según cómo se nos presentan los puntos y terminamos de tejer nuestro motivo. Y después, por último, cerramos los puntos, nada más. Lavamos el chal. Yo lo lavé en máquina, en lavarropas, con jabón para lavar seda y lana, con agua fría. Bueno, una belleza me quedó, me gusta mucho el resultado. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. También los invito a que se suscriban a mis redes sociales, Instagram, Facebook, y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.